Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de esas obligaciones que vas a adquirir en el mismo momento en el que te des de alta como autónomo. Y como sabes, este espacio está patrocinado por Gestorum, la gestoría online líder en España, con más de 50 profesionales a tu disposición y la mejor tecnología, con una plataforma que te va a permitir, quitarte todo ese trabajo pesado que supone cumplir con tus obligaciones como autónomo, como sociedad limitada, como comunidad de bienes, como sociedad civil, como la forma jurídica que hayas elegido para tu negocio. Así que ya sabes, Gestorum, gestoría online. Di que vas de mi parte, Borja Pascual. Y hoy vamos a hablar de todas esas obligaciones que contrae un autónomo en el mismo momento que se da de alta. Y hablamos de obligaciones fiscales, hablamos de obligaciones contables, hablamos de cotización, específicas de la actividad, de registro. Pues hay un montón de obligaciones que debes conocer para, no caer en la trampa y terminar teniendo que pagar multas y sanciones. Vamos primero con las obligaciones censales. Vamos a estar obligados en el mismo momento que nos queramos dar de alta como autónomos, de darnos de alta en la agencia tributaria y de ingresar en ese registro de empresarios, profesionales y retenedores a través del modelo 036 o 037 en su versión simplificada. Por aquí tenéis un vídeo en el que hablamos de ese modelo. Pero aquí no acaba la cosa. Cualquier modificación en el domicilio, en la actividad, en cualquier ámbito importante de nuestra actividad, tendremos obligación de volver a notificarlo a través de ese mismo modelo, el 036 o el 037, a la agencia tributaria. Así que vamos con los 3 casos más importantes o las 3 obligaciones más importantes que vamos a tener dentro de esas obligaciones censales. Primero, el alta inicial en la agencia tributaria. Segundo, modificaciones importantes como el cambio del domicilio fiscal o el cambio de la actividad. Y por último, la baja censal en caso de finalizar, de cesar esa actividad como autónomo. 2. Obligaciones fiscales. Y es que en el mismo instante en el que nos damos de alta como autónomos vienen todas esas obligaciones fiscales. Aquí muy importante, por tu actividad, por tu situación, pues puedes tener obligaciones fiscales diferentes, añadidas a las que te voy a contar aquí, porque como verás te voy a hablar de las que prácticamente todos los autónomos tienen de una manera o de otra. Y hablamos normalmente de obligaciones tributarias, de obligaciones fiscales, que para la mayoría de los autónomos son trimestrales, pero que sí que es verdad que hay autónomos que pueden tenerlas mensuales. Por eso es importantísimo estar bien asesorado con una gestoría líder en España, como pueda ser Gestorum. Por aquí te lo dejo. Primero, y importantísimo, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que nos va a afectar como autónomos, bien si estamos en una estimación directa simplificada, o en una estimación objetiva en los módulos. Ya sabéis que esas son las diferentes maneras que vamos a tener de tributar como autónomo. Por aquí te dejo un vídeo en el que te cuento todas esas maneras para tributar. Pues vamos a tener que presentar un modelo, normalmente de manera trimestral, y estamos hablando del 130 si estamos en estimación directa o en estimación directa simplificada, y el 131 si estamos en estimación objetiva o módulos. Importante decir que el modelo anual, que ahora veréis que vamos a tener que presentar modelos anuales además de los trimestrales, el modelo anual de ese IRPF, no es otro que la declaración de la renta. IVA, impuesto sobre el valor añadido. Si el autónomo realiza una actividad que esté sujeta al IVA, va a tener obligación de liquidar ese IVA en el modelo 303 de manera trimestral y tenemos una obligación anual que es con el 390, es un modelo anual de resumen de todos esos trimestres del 303. Importante, si somos autónomos profesionales y tenemos que retener en la factura, pues tendremos que hacer esa retención por ser autónomos profesionales que, durante los 2 primeros años será del 7%, pero después pasará al 15%. Importante que nos demos cuenta que estamos reteniendo sobre la facturación, no estamos haciendo una retención sobre el beneficio como sí pasa con esos autónomos que declaran en el 130, en el 131 con, un porcentaje del beneficio, no de la facturación. Si somos autónomos profesionales, pues vamos a tener que retener en las facturas. Pero también tenemos que retener IRPF si tenemos trabajadores o si trabajamos con autónomos profesionales. Pues ¿qué pasa con esa retención? Que cada trimestre vamos a tener que declararla y la vamos a tener que ingresar en la agencia tributaria en nombre de los retenidos, o los trabajadores
o los autónomos profesionales. Y esto lo haremos a través del modelo 111, como te decía, de manera trimestral, y después pues tendremos que utilizar ese modelo anual, que es el 190, para hacer un resumen de esos 111 trimestrales. Retención del alquiler. Si estamos teniendo un alquiler de un local, de unas oficinas, pues estaremos normalmente generando una retención que tendremos que declarar cada trimestre y tendremos que ingresar en nombre del arrendador en la agencia tributaria. Y esto lo haremos a través del modelo 115 de manera trimestral y después tendremos que presentar un resumen anual con el modelo 180. Si además superamos la cifra de 3.000 euros, bien como cliente, bien como proveedor, con algún cliente o con algún proveedor, tendremos la obligación de presentar el de operaciones con terceros, el 347, que se presenta una vez al año y donde tendremos que declarar todos esos clientes o proveedores con los que hemos tenido un volumen de negocio superior a los 3.000 euros. Importante, 3.000 euros con el IVA incluido. Y por último, si tenemos operaciones intracomunitarias, pues tenemos que presentar otro modelo informativo en el que no hay que pagar nada, pero que tenemos que informar de todas esas operaciones intracomunitarias que hemos tenido a través del modelo 349. Y esto lo tendremos que hacer de manera anual o de manera trimestral, dependiendo de una serie de condiciones. Fundamental que te asesore bien tu gestoría de confianza. ¿Cuál es la mía? Gestorun. Líder en España en gestoría online, líder también en ese gran equipo de profesionales en la tecnología y, por supuesto, en los mejores precios que vas a poder encontrar. No porque sean low cost, sino porque son líderes en coste. Son capaces de hacer todos los procesos de manera eficiente para conseguirte los mejores precios. Tercera, obligaciones contables, porque es verdad que los autónomos no tienen obligación de llevar una contabilidad formal, como sí tendría que llevar una sociedad limitada, pero hay una serie de libros que la agencia tributaria obliga a mantener activos y a tenerlos preparados para cualquier requerimiento de la agencia tributaria. Vamos con ellos. Registro de ingresos y gastos. Bueno, pues vamos a tener obligación de llevar un libro de registro de ingresos, otro de registro de gastos, donde, bueno, pues vamos a detallar esas facturas recibidas, esas facturas emitidas, esos gastos que se han realizado durante la actividad, los vamos a tener que llevar en un libro y tenerlo preparado por si así nos lo requiere la agencia tributaria. Libro de bienes de inversión. Pues tenemos que llevar un libro también con esos bienes de inversión, que son, bueno, pues esos bienes que van a superar el año de vida, que los vamos a utilizar durante más de un periodo y que, bueno, pues tenemos que tener registrados e ir amortizando dentro de nuestros impuestos. Bueno, pues ese libro de bienes de inversión, que pueden ser pues maquinarias, equipos informáticos, todo aquello que lo vayamos a utilizar más de un ejercicio, estará recogido en ese libro de bienes de inversión. Libro de provisiones y suplidos. Bueno, pues en el caso de que el autónomo realice pagos en nombre del cliente, pues tendremos que llevar ese libro, esos suplidos se deben registrar en el libro específico que también tiene que estar preparado y listo por si la agencia tributaria nos lo requiere. Y ya sabéis que todas esas obligaciones contables, si estáis interesados específicamente en esas obligaciones contables, las tenéis más desarrolladas en este vídeo aquí. 4. Obligaciones de cotización a la Seguridad Social. Y es que hay una serie de obligaciones y de registro en la Seguridad Social que están, bueno, pues pensadas para que podamos cumplir con esas obligaciones que tenemos de cotización, tanto propias como autónomos, como de trabajadores que podamos tener a nuestro cargo dentro de la actividad económica que desarrollamos. Primero, el alta en el régimen general de trabajadores autónomos, en el RETA. Y es que ya lo hemos repasado por aquí en algún vídeo y estamos obligados a darnos de alta en el RETA en una serie de condiciones y, bueno, pues tenemos la obligación de rellenar los formularios necesarios para ese alta en el RETA. El modelo es el TA0521. Ahí damos ese inicio a nuestra relación con la seguridad social como autónomos, que tendremos que, según esos ingresos reales, que no son ni ingresos ni son reales, estamos hablando del resultado neto de nuestra actividad y estamos hablando de una serie de escalones de cotización que nada tienen que ver con el beneficio operativo real o el beneficio neto, sino que, bueno, desde cero o desde pérdidas ya tenemos obligación de estar cotizando al RETA. Por aquí os dejo un vídeo en el que hablamos específicamente de cómo rellenar ese modelo para el alta en el RETA. Otra obligación es esa cotización mensual. En función de nuestros ingresos, como ya te he dicho, pues tendremos que elegir cuál va a ser nuestra
cotización y todos los meses tendremos que estar pagando esas cantidades, independientemente de que ese mes tengamos beneficios, tengamos pérdidas, independientemente de cuál sea nuestra actividad. Tendremos que liquidar esas cuotas mensuales que son nuestra cotización a la Seguridad Social. Y mucho cuidado con retrasarnos en el pago de las cotizaciones sociales, que enseguida pues, van a tener una serie de recargos, de multas que pues nos pueden llegar a hacer adquirir una gran deuda con la Seguridad Social. También tendremos que comunicar esa baja en el RETA o ese cese de actividad a la Seguridad Social para pues finalizar ya ese periodo como autónomos dentro de la Seguridad Social y esas cotizaciones a la Seguridad Social por nuestra actividad como autónomos. Importante, si tenemos trabajadores, tendremos que comunicarle a la Seguridad Social el alta de los empleados y la cotización de esos trabajadores. Así que ya veis, una obligación es tener dados de alta a esos trabajadores que están colaborando con nosotros en la actividad que realizamos. Tenemos que comunicárselo a la Seguridad Social y a partir de ahí tenemos que cotizar por esas contingencias comunes y profesionales de esos trabajadores que tenemos a nuestro cargo. Y eso lo tendremos que hacer con el pago de esas cotizaciones mensuales a la Seguridad Social. Muy importante. Otra obligación que tendremos es esa afiliación a la mutua colaboradora. Esto, en principio, no tiene un coste directo, ya que está incluido en esa cotización que haremos por los trabajadores, pero sí que es verdad que tenemos que elegir cuál va a ser esa mutua con la que vamos a trabajar y que, pues finalmente prestará esos servicios a nuestros trabajadores o a nosotros dentro del RETA. Como veis, es fundamental cumplir con estas obligaciones censales dentro de la Seguridad Social, darnos de alta en el RETA, pagar nuestras cotizaciones, cuando termine la actividad, darnos de baja, hacer ese cese de actividad y pues si tenemos trabajadores, darlos de alta dentro de la Seguridad Social y pagar sus cotizaciones, porque pues así estamos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales y evitaremos esas posibles sanciones que podemos tener si no cumplimos con alguna de ellas. Y en quinto lugar tenemos obligaciones ya más específicas del tipo de actividad que estemos realizando como autónomos. Por ejemplo, las licencias municipales. Dependiendo de la actividad que realicemos, podemos necesitar licencias municipales, como pueda ser la licencia de apertura de un local, licencia de obras para realizar... eso ya depende de nuestra actividad y serían licencias municipales. Formación específica, y es que para ciertas actividades vamos a necesitar tener una formación necesaria, una serie de certificados que nos permitan ejercer esa profesión. Si vamos a tener, por ejemplo, una cafetería o un restaurante, vamos a necesitar tener esa habilitación para trabajar con alimentos, por ejemplo. Dependiendo de tu actividad, vas a tener que conseguir esos certificados de formación que te permitan realizar tu actividad. Certificado electrónico, fundamental, y es que aunque no termina de ser obligatorio, ya prácticamente se ha hecho obligatorio porque nos lo van a exigir para prácticamente cualquier cosa, para las notificaciones electrónicas, para cualquier relación con la administración, para presentación de impuestos. Certificado electrónico. Más obligaciones que podemos tener, por ejemplo, la LOPD, cumplir con el reglamento europeo de la LOPD, que nos va a exigir una serie de trabajos que tenemos que realizar para garantizar la seguridad de los datos que recopilemos de nuestros clientes, proveedores, trabajadores. La LOPD, importante cumplir con lo que marca la ley para evitar sanciones. Y si tenemos trabajadores, tenemos que cumplir también con los planes de prevención de riesgos laborales. Tienen una serie de requisitos que hay que cumplir siempre que tengamos trabajadores a nuestro cargo. Y por último, la LSSI, la Ley de Sociedades de la Información y Comercio Electrónico, que nos va a obligar, por ejemplo, simplemente si tenemos una página web, ya vamos a tener que cumplir con esa ley que, si no cumplimos con los parámetros de esa ley, con los documentos que tenemos que incluir en la página web, con la identificación de quién está detrás de esa página web, también podemos incurrir en sanciones que, nos pongan en situaciones complicadas. Así que muy importante que todas estas obligaciones que vas a adquirir en el momento que te hagas autónomo, en este caso específicas de cada actividad, si no tienes página web, la LSSI, no vas a tener que hacer absolutamente nada, pero prácticamente ya todos los negocios tienen una página web, tienen un correo. Importante que revises muy bien con profesionales cuáles son las obligaciones que en tu caso tienes que asegurarte que estás cumpliendo. Por eso te dejo aquí a Gestorum, la gestoría online líder en España.
Así que, como veis, muchísimas obligaciones que hay que cumplir justo después de darnos de alta como autónomos. Y muy importante que tengáis claro que aunque nos demos de baja como autónomos, seguimos teniendo obligaciones. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues si hemos hecho nuestros últimos días de actividad en enero, pues vamos a tener hasta final de año que seguir presentando esos... el primer trimestre lo vamos a tener que presentar, aunque ya estemos dados de baja. Vamos a tener que presentar a final de año los anuales, aunque ya estemos de baja. Y luego recuerda que tenemos obligación de guardar toda la documentación al menos 5 años, que serían los 4 últimos ejercicios. Así que una vez que nos damos de alta como autónomos, empiezan las obligaciones. Espero que te haya resultado interesante este vídeo. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones. Y si lo que quieres es seguir avanzando en esto del emprendimiento, pues en la descripción del vídeo tendrás una serie de enlaces y aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.